Y si yo les dijera que vivimos inmersos en un enorme espectáculo del cual no solo no podemos salir, sino que no queremos salir, ¿se les haría extraño siquiera? Esto lo sabemos, pero ¿cómo nos afecta el espectáculo? Guy Debord, 1967, La sociedad del espectáculo, será el tema que abordaremos hoy. Esta es la vida examinada. Fragmentos de la vida observados, analizados y deconstruidos bajo el lente de la filosofía. Nos hacemos preguntas que seguramente también te haces y otros han intentado responderlas o quizás enredarlas más. Somos un grupo de conversadores casuales sacándole radiografías a la vida. Porque como bien lo decía Sócrates, una vida que no se examina no merece ser vivida. Hola, bienvenidos al quinto episodio de La Vida Examinada. Yo soy Andrés y hoy nos acompañan Angélica y Roberto. La sociedad del espectáculo de Guy Debord, una breve obra de 221 aforismos, escrita en 1967. ¿De qué se trata esta obra y cuál es la temática? ¿Por qué tiene tanta relevancia? Y durante estos casi 60 años que lleva la obra en el conocimiento del público, ¿por qué tiene relevancia hoy? Bien, vamos a arrancar con la primera idea de este libro de Guy Debord, del filósofo francés, que comienza su obra con la siguiente idea. Lo cito o lo parafraseo con palabras muy similares a las que escribió Debord. Dice el libro: bajo las actuales condiciones de producción, la vida se presenta como una enorme cantidad de espectáculos. Es importante y vale la pena resaltar la relación de esta obra de Debord con el Capital de Marx. El Capital de Marx arranca con una idea muy similar. En el Capital de Marx encontramos la siguiente afirmación: bajo el sistema capitalista, la vida se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Arranquemos entonces con esta referencia. La mercancía. La obra de Debord tiene que ver con una idea central y es, en últimas, cómo se convierten los objetos en mercancías. Una idea que ya había resaltado Marx y que podemos explicar muy bien por qué es tan relevante y pertinente. La transmutación de los objetos en mercancías la podemos abordar en un momento, pero Debord va un paso más allá, cómo se convierten las mercancías en imágenes y, en últimas, cómo las imágenes devienen emociones e ilusiones. Muy bien, la primera idea que me gustaría mencionar es justamente esta, no tanto de Debord como de Marx: el fetichismo de la mercancía. ¿Qué es fetichismo de la mercancía? Significa que los objetos que nos rodean no son simplemente objetos sin ninguna carga, sin ninguna emotividad. La mercancía son representaciones, o las mercancías, perdón, son representaciones simbólicas de acuerdos sociales. Las cualidades que determinamos socialmente terminan adscritas a las cosas mismas y las ilusiones importan más que las verdades de lo que puedan ser estas cosas. Tal vez un ejemplo venga al caso, es mucho más sencillo de lo que pueda sonar inicialmente. El Rolex que usa una persona, el reloj, para esta persona tendrá una connotación muy especial probablemente. Este Rolex no solo mide el tiempo, está conectado con mis ritmos internos, algo que creemos normalmente cierto con respecto a nuestro smartwatch.
Este auto que yo manejo, el Jaguar, lleva una bestia por dentro. Las cosas que nos rodean, su carácter de mercancía, no son simples objetos. Bien, la reflexión de Debord se centra en esto. Vamos un pequeño paso más allá. ¿Qué se convierte y en qué se convierten las mercancías en el mundo? Ya no en el de Marx, segunda mitad del siglo XIX, sino en la segunda mitad del siglo XX. Las mercancías se convierten en espectáculos. Todo este enorme cúmulo de cosas se convierten en imágenes. Hay una aclaración que vale la pena arrancar con ella. Dice muy claramente Debord, el mundo del espectáculo no es el mundo solamente de las mercancías, sino que el mundo del espectáculo son cuando las relaciones entre los individuos están mediadas por imágenes. Es decir, nosotros nos relacionamos los unos con los otros a través de imágenes. ¿Qué significa esto? Pensemos por un momento quizá en lo primero que se le viene a uno a la cabeza, que es la publicidad. En la publicidad hay representaciones de formas de vida, de personas, de situaciones. Lo que está diciendo inicialmente Debord, y con esta idea arrancamos, es que esas imágenes se vuelven una especie de moneda de intercambio entre los seres humanos. La ropa que yo visto, las joyas que me pongo, el auto que manejo, la playa en donde salgo a vacacionar, son esa moneda, ese intercambio, ese algo que yo proyecto sobre los demás. El consumidor, en un mundo así que somos, esencialmente consumidores. Esta es una idea que ya la había dado el sociólogo Zygmunt Bauman. Nuestra naturaleza es la de consumidor. La obra de Debord tiene mucho significado, porque si bien en la época de Marx éramos quizá sustancialmente productores, para mediados del siglo XX somos en esencia consumidores. El consumidor en el mundo del espectáculo se convierte en un consumidor de ilusiones, dice Debord. ¿Cuáles son esas ilusiones? Las que habíamos referido anteriormente, básicamente todos estos símbolos que nosotros asociamos con las mercancías. La mercancía es la ilusión materializada y el espectáculo es su expresión general. O por lo menos de esta manera, si bien no estoy citando directamente a Debord. Esta es la idea principal de Debord. Es muy interesante cómo en realidad consumimos ilusiones. Yo podría hacer una pequeña reparación o pequeña observación a esta idea. Más que ilusiones, consumimos emociones en general, diría yo hoy. Pero creo que Debord estaba muy acertado en su aproximación. Bien, este mundo en el que vivimos, uno podría decir, no, esto es el mundo falso de la publicidad. Simplemente la publicidad nos ha bombardeado por todos lados. Pero a la base sigue existiendo un mundo real. Y ese mundo real es nuestro deber permanente, no perder el contacto con él. Hay un punto muy interesante de Debord que señalábamos en la pequeña introducción que hacíamos. No es posible salirnos de ese mundo del espectáculo. En un mundo del espectáculo, dice Debord, las fronteras entre lo aparente y lo real se han desdibujado. Ojo, lo vuelvo a decir, las fronteras entre lo aparente y lo real se han desdibujado, que es una idea fascinante. Ya no hay una barrera clara entre lo que es aparente y lo que es real, lo que es falso y lo que es verdadero. El espectáculo es nuestra realidad.
Y Debord pensaba que no hay forma de salirnos de la civilización del espectáculo. Hay muchos rasgos que uno podría mencionar. Quizá uno podría decir, no, uno podría asumir, adoptar una posición rebelde contra el espectáculo, es decir, yo no consumo publicidad, yo no consumo productos, pero lo que va a mostrar la reflexión de Debord es básicamente que en la sociedad del espectáculo incluso la rebeldía se vuelve espectáculo. Lo hemos visto con muchas de las expresiones artísticas, musicales. Pensemos por un momento, pues no es de la época de Debord, pero pensemos por ejemplo en Nirvana. Nirvana, la música contracultura, se vuelve la gran cultura principal. El cine independiente se vuelve un gran producto, el blue jean roto se vuelve más caro que el blue jean entero. Hay un libro fascinante de un filósofo canadiense muy joven que se llama Joseph Heath, que se llama Rebelarse vende. Y Heath aborda este aspecto específico de cómo la rebeldía se vuelve la mercancía principal en la civilización del espectáculo. Bien, varios rasgos, voy un poco en desorden, pero los voy mencionando a medida que los recuerdo también. El espectáculo es un gran acto de producción, no es un mero accidente. Tendemos a pensar que la publicidad es tan espontánea, tan libre, las imágenes que nos llegan, sobre todo de los productos cosméticos, de la ropa, muestra gente joven, muy informal, siempre en actitudes que parecen espontáneas, pero en realidad detrás del espectáculo hay un gran acto de producción, decíamos hace un momento. Este rasgo me parece a mí fascinante. Lo vemos surgir desde el siglo XVIII, es un rasgo típicamente moderno, típico de la modernidad, y es que lo que es libre, suelto, parece tan natural, implica un gran acto de realización, una gran preparación. No lo digo de manera gratuita, cuando uno mira, basta mirar la pintura del siglo XVIII, cuando se empieza a retratar pequeños momentos accidentales, pequeños momentos de espontaneidad, las grandes damas que se retratan en las pinturas, Madame de Pompadour, Madame de Warren y demás, a veces se les retrata con un zapato caído, ligeramente despeinadas. Esta característica que mencionábamos como tan interesante y propia de la modernidad viene desde allá. Aquí se ha exacerbado. El espectáculo pareciera pura espontaneidad. El espectáculo pareciera pura libertad, pura soltura, pero es un gran acto de producción. Yo les pido que consideremos por un momento lo siguiente. En la época de Debord, todavía 1967, cuando se escribe este tratado, todavía no tenemos obviamente las redes. Estamos hablando de que la gran valla publicitaria debía aparecer en algún lado, y por eso la obra de Debord es realmente visionaria. Entender desde este entonces que vivimos inmersos en un espectáculo fue, como lo digo, visionario. Imaginen cómo ha dado un salto esto en una época en que el espectáculo, ya lo mencionaremos, no solo está en la valla publicitaria. Vivimos incluso más inmersos en él. Es nuestro celular. Lo tenemos por todos lados. De hecho, este es un punto que me gustaría desarrollar, quizá no en este momento, pero como una conclusión. Espero no se me olvide esta conclusión a la cual quisiera llegar, que es, hoy el espectáculo somos nosotros, literalmente. No solo son las imágenes con las que nos revestimos para presentarnos frente al otro. Somos nosotros. En un sentido, no lo digo metafórico. Lo que están vendiendo las redes sociales, lo que vende TikTok, lo que vende Instagram. Instagram es impresionante. Es al usuario. Y el acto de producción,
si bien en la época de Debord, el acto de producción, lo ponía en escena la agencia publicitaria, lo ponía en escena Vogue, lo ponía en escena Chanel, lo ponía en escena Ferrari, las marcas que hemos trabajado y abordado en otro capítulo. Hoy nosotros lo ponemos en escena. Este giro muy peculiar de cómo pasamos de la época de Debord a nuestra época, yo lo veo materializarse en la década del 90. Pues mencionémoslo de una vez porque va a quedar en nuestro episodio igual. ¿Qué pasó o qué pasaba antes del 90? Si pensamos en la época de Debord, teníamos estas en efecto agencias que producían televisión, revistas, cine. Como lo hemos dicho varias veces, esto implicaba un gran acto de producción. En algún momento, con el desarrollo de la tecnología, estas empresas, estas enormes instituciones, se dieron cuenta de que podían entregarle al usuario el acto de producción. E increíblemente, a través de esta preponderancia del concepto de reality que nos gustaba tanto en los 90. Fue muy claro que las personas no tenían que ver una gran película montada necesariamente, no tenían que ver una gran obra de teatro, no tenían que ver un libreto desarrollado. La pura y simple vida que habíamos apreciado a través del voyerismo bastaba para que la persona, ella misma, lo que estamos haciendo acá, nosotros estamos haciendo aquí parte del espectáculo, montando parte de nuestro espectáculo. Pero después de los 90 fue obvio que las mismas personas lo pondrían en escena. Las empresas se dedicaron simplemente a darnos TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest, y nosotros pusimos en línea nuestro propio espectáculo. Hay un libro muy hermoso que yo les recomiendo mucho que se llama La intimidad como espectáculo, de una escritora, no me acuerdo, creo que es mexicana, Paula Sibila, que es justamente sobre esto, cómo pusimos nuestra vida en línea y cómo con la llegada de esta tecnología dimos el paso nosotros con gran facilidad, y esto ha hecho claro que nosotros seamos el espectáculo. Ya no es la modelo cuya imagen aparece en una aldea del África subsahariana, ¿no? en medio de un mundo que contrasta claramente con ella. Somos nosotros los que estamos allí. Pero bien, volvamos a algunas de las ideas de Debord. Decíamos lo siguiente: la realidad misma es al tiempo una tergiversación, una falsificación, pero esa falsificación es nuestra realidad. Este es el punto de Debord. Ya no hay caso de hacer esta diferencia. El espectáculo no es una mera decoración de la realidad, es el corazón de la sociedad en su irrealidad. Quiero enfatizar esta idea que no sé si he logrado hacer muy consecuente, y es no hay salida del espectáculo. La rebeldía no, negarse a consumir ciertos productos no. En torno a ello se genera toda una cultura del producto naturista, el que no come químicos, el que no se unta en la cara, nada que no se comería. Me decía alguien el otro día, yo no me unto en la cara nada que yo no me comería, lo cual es un consejo pues sensato. Pero imagínense la enorme dificultad de vivir de esta manera. Pero bueno, no solo una enorme dificultad. Eventualmente lograríamos encontrar una fórmula. El asunto es que esto se vuelve también parte del espectáculo. Esto se vuelve también mercancía. El espectáculo, decíamos, no son las imágenes, son las relaciones sociales mediadas por imágenes. Y voy a dar una idea más en este sentido. El espectáculo es capital acumulado
al punto en que se convierte en imagen. Esto es un poco difícil de entender. Es dinero que solo se puede mirar, dice Debord, como si capital acumulado al punto que se convierte en imagen. Claro, el libro de Debord es en últimas una gran reflexión sobre el sistema capitalista. El sistema capitalista no solo se queda en lo que pensaba Marx en el siglo XIX y que escribió tanto sobre los empresarios del barrio obrero de Manchester en su momento. Producir un bastón de oro. Un bastón de oro como objeto impresionante. Hay un ensayo hermosísimo de G.K. Chesterton sobre un bastón de vidrio, objetos muy elaborados. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Que esas imágenes, que esas cosas empiecen a bailar y se vuelvan un show, digámoslo así. Claro, este es el mundo de 1967 en el cual estamos inmersos. Un pequeño pasito más. El show somos nosotros. El espectáculo se presenta como una vasta e inaccesible realidad que nunca puede ser cuestionada. Esta es una reflexión mía sobre el texto de Debord, pero probablemente si ustedes leen el breve tratadito, no es fácil de leer, pero la brevedad compensa un poquito la dificultad de la lectura. Ustedes se darán cuenta quizá de esta idea. El espectáculo es incuestionable. Él es en cierta medida lo contrario al diálogo. En el diálogo yo interpelo a otro, el otro me contesta. Es algo de lo que tratamos de hacer en este podcast. El otro, yo le vuelvo a decir algo, él me vuelve a decir. Y hay un intercambio. En el espectáculo no. Ante la valla publicitaria no puedes hacer nada. Pero en las redes tampoco. Cuando eres objeto del ataque masivo muchas veces, del comentario, del oprobio, del no like, no hay nadie ni nada a lo que puedas acudir. El espectáculo es incuestionable. Pareciera un mundo muy ágil, muy joven, muy líquido, es decir, la mismísima modernidad líquida de Zygmunt Bauman, pero detrás de esa modernidad líquida hay una modernidad que el mismo Bauman llama muy sólida. No hay caso de ir a la gran agencia, de ir a la gran empresa y enfrentarnos a ella. Claro, por la misma razón vivimos en una cultura de la queja. La cultura de la queja es una en la cual es muy fácil, supuestamente. Todas las empresas tienen páginas que se llaman PQRs, peticiones, quejas y reclamos. Es aparentemente muy fácil ponerlas, pero al mismo tiempo que vivimos en esta cultura de la queja, pues de la misma manera nunca había sido tan claro que las quejas son en cierta medida inoperantes, importan poco contra las enormes empresas contra las cuales a veces nos quejamos o ponemos la observación. Como individuos pues no estamos en capacidad de competir en las mismas condiciones. Si yo a la empresa que maneja mi celular le pongo quejas, observaciones y demás, probablemente no va a pasar nada. Es decir, el espectáculo sigue siendo incuestionable. No hay cuestionamiento con el espectáculo. El espectáculo que falsifica la realidad es al mismo tiempo el producto de esa realidad. Sí, esta es una idea muy clara de Debord. El espectáculo que falsifica la realidad es al mismo tiempo el producto de esa realidad. Y otra idea, ante el espectáculo somos meros observadores pasivos. Es decir, el espectáculo lo que crea es una cultura de personas que son consumidores, observadores de lo que está pasando allí y no tienen mucho más poder que este. De hecho, el espectáculo nos reduce a una condición que es el buen consumidor.
Tienes que ser un buen consumidor. Como antes había que ser un buen cristiano, como en algún momento hace 100 años, en algunas partes del mundo había que ser un buen miembro de partido y demás. Roberto, ahí puede que estoy sintiendo un dilema o una contradicción. En uno de los primeros postulados que mencionabas, decía que el espectáculo, el show, somos nosotros mismos, ¿no? Pero me cuestiono cuando ahora mencionas que somos consumidores pasivos. ¿Cómo se puede tener esos dos roles, ¿no? Ser el show, ser el protagonista, pero al mismo tiempo el consumidor pasivo que ve que tal vez tiene una distancia grande de la experiencia, ¿no? Solamente como para conectar esto, ya para, no la época moderna, sino en las épocas del autor que estamos hablando, que es Guy Debord, ¿no? En ese momento surgen movimientos artísticos, empiezan a salir los performances, los happenings, en donde al contrario nos lleva como es dejar de ser ese consumidor pasivo cercano al arte objeto de lujo, a ser personas que están participando dentro de la obra misma, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tomamos un paso atrás de 1967-68 y somos un producto, pero a la vez el consumidor de nosotros mismos? Es una muy buena pregunta y me alegro que la hayas hecho porque ahí hay dos conceptos que vale la pena aclarar. Sí, es cierto, pareciera paradójico que somos los productores, pero somos, he dicho yo con tanta vehemencia, somos en esencia una sociedad de consumidores. Pues las dos cosas no son incompatibles en realidad. Déjame darte mi perspectiva. Uno, somos productores, nuestra vida está puesta ahí en escena. Nuestra vida está regada en nuestras redes, a la vista de todos, a tal punto que la privacidad pareciera un concepto del pasado. Por un lado, ¿quién es el principal consumidor de ese espectáculo que estamos produciendo? Tristemente, nosotros mismos, porque de nuestro propio espectáculo, de nuestra propia red, el más preocupado, el más observador, solemos ser nosotros mismos. Siempre he insistido en esta idea. Somos un mundo de productores. Todo el mundo produce contenido. Y nuestra lucha es por conseguir quién consuma ese contenido. Consumimos los contenidos de muy pocas personas, pero algunas de esas pocas lo consumimos viralmente. Pero por otro lado, claro que somos consumidores. ¿En qué sentido? El hecho de que nosotros seamos los productores, de que estemos poniendo nuestra vida en TikTok, en Instagram y demás, no significa que no haya alguien vendiendo las entradas al show. Las grandes fortunas de nuestra época se han producido, se han acumulado con personas que son los dueños precisamente de las plataformas. Todo ese trabajo gratuito que hacemos las personas aquí, lo estamos haciendo también. De alguna manera es un trabajo que produce ganancia para otros, entonces somos consumidores de la plataforma. Pero claro, en este segundo sentido, somos productores del contenido que se está poniendo allí también. Hay algo muy triste de eso, Angélica, y es que vivimos desesperados por el like. Vivimos muy preocupados por quién consume nuestro show. Piensen en esto, si les doy una analogía, todos ustedes recuerdan probablemente The Truman Show, la película de hace varios años. Cojan la idea de The Truman Show y llévenla un pasito más allá. The Truman Show en el cual no hay un director del programa, aparte no hay un director externo del programa de su vida. El director, el coordinador, el productor es el propio Truman. Y la realidad en la que él vive está marcada, circunscrita por él mismo. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Bajo la categoría
si la miramos como espectáculo. Pero vivimos pendientes, claro, de que otros nos consuman. Una idea que yo he dado muchas veces es que nuestra crisis actual es una crisis de lectores. Somos un mundo de productores, 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 producimos, estamos desesperados por encontrar quien nos lea. No tenemos como un grupo social una categoría que se llame consumidor de contenido. Ese consumidor de contenido es el mismo productor de contenido en otras instancias. Déjenme darles un ejemplo para ilustrar. Hace unos años en Sydney Guitar Festival, reunió, yo no me acuerdo, 450 bandas de música, los sentaron en un estadio y todos interpretaron al tiempo Stairway, ¿cómo se llama esta canción? To Hell. No. Highway to Hell, perdón. Sí. Highway to Hell, al tiempo. Lo increíble es que el estadio estaba vacío, o medio vacío. Todos eran estrellas en ese momento. Esa es nuestra condición. Si uno coge una red social y la pone en la realidad, va a ser algo similar al Sydney Guitar Festival. Roberto, varias cosas me llamaron la atención de este tema. Está bastante interesante, apasionante. Una de ellas es las imágenes como moneda de intercambio. Nosotros ya habíamos hablado de un tema similar en nuestro episodio de filosofía y mercadeo, ¿sí? Habíamos hablado, Angélica había puesto esta idea de que el like, ¿cierto? La estadística, el número, es también parte como de esa moneda de cambio de la imagen. Sin esa data no existe, pues esa data es lo que realmente mide y lo hace un espectáculo, ¿sí? Es como tal vez el aplauso digital, ¿no? En un espectáculo pues se mide el éxito, si hay aplausos, si hay como revuelo, ¿cierto? Si hay bombo. Entonces me parece muy, muy interesante eso, pero lo quiero conectar más o más bien quiero traer a la mesa otra de las ideas que tú mencionaste ahorita que me pareció muy, muy, muy interesante y muy poderosa, y es los realities en los 90s y principios de los 2000 como preámbulo para esa sociedad del espectáculo tan fuerte en la que estamos ahorita. Pensemos por un momento porque ¿quién es Donald Trump? El presidente de la nación más poderosa del mundo. Él, más que un hombre de negocios, es un hombre del espectáculo. Él realmente saltó a la fama y queda en la mente de todos como un gran hombre de negocios es a través del reality de The Apprentice. Y eso fue lo que realmente, en ese momento, y eso está documentado, en ese momento realmente fue que él catapultó a la fama y su fortuna empezó a crecer de una manera bastante desproporcionada con respecto a lo que él hacía hasta ese momento, que era los bienes raíces. Pensemos también, por ejemplo, hoy en día, no solo acá en Colombia, sino en varios países del mundo, muchos de los actores y actrices que parecían estar perdiendo cierta relevancia, ahora han vuelto a ganar relevancia, ya sea a través de las redes sociales y del streaming o siendo presentadores precisamente de esos realities, ¿no? Del baile con las estrellas, America's Got Talent, todo eso. Finalmente los presentadores son estas personas que habían alguna vez sido famosos, después perdieron esa relevancia, por lo que tú dices, ya no había necesidad de producir una película con grandes estrellas, sino que las estrellas somos nosotros, ¿cierto? Pero estas personas pues vuelven a retomar un poco de relevancia, es siendo como esos presentadores, esos mediadores de ese espectáculo, que quienes realmente lo estamos poniendo somos nosotros, cómo se invierte un poco los papeles. Me parece muy interesante eso. Ese aspecto me parece a mí apasionante e increíble, y quisiera hablar algunas cosas con base en esto que mencionas, Andrés, y es, en primer lugar, sí, nos encanta el reality y valdría la pena hacer una reflexión sobre por qué. Es decir, vivimos en una época que tiene todas las facilidades para producir
toda clase de efectos técnicos y demás, pero el reality es uno de nuestros géneros favoritos. Con lo de Donald Trump, tienes toda la razón, claro. Ahí el reality, entonces, sí es una película de verdad, verdad. La vida de Trump, gústenos o no, es dramática, hay amenazas, hay locura, hay irracionalidad. Pero contrástalo con algo más interesante, para mí por lo menos, y es cuando el reality es nuestra vida. El otro día oía un podcast que se llama Radio Lab, fascinante, lo recomiendo muchísimo. Radio Lab ha sido una indagación de cuántas visualizaciones tiene en promedio un video en YouTube. Y el promedio es 2 o menos de 2. No me acuerdo exactamente el número, pero si no estoy mal, no llegaba a dos visualizaciones en promedio. Si uno toma los miles de millones, que no son cientos de millones, los miles de millones de videos que hay en YouTube, no llegan a 2 visualizaciones. Es decir, muchos videos, esto implica muchos videos no tienen visualizaciones, muchos videos tienen una sola visualización, probablemente la del propio usuario que los hizo. Pero más increíble que esto, el espectáculo que se está pintando en esos videos es pura y simplemente el vacío. Hay un algoritmo, uno puede buscar el programa que le ayuda a encontrar, si uno entra a YouTube y lo busca, probablemente le salgan videos, contenidos que tienen muchas más visualizaciones. Va a ser muy difícil llegar a los videos que tienen una visualización. Hay un algoritmo, no recuerdo en este momento, se lo debo a los escuchas porque no recuerdo cómo se llama el programa, pero te ayuda a encontrar videos que tienen una visualización o 2 visualizaciones. Bien, la pregunta aquí es, ¿qué hay en esos videos? En esencia nada. La persona tirada en la cama, 45 minutos de la cámara girando en torno a su cuarto y no pasa nada. Cuando el reality se vuelve nuestra vida, el espectáculo se ralentiza, se vuelve lento. Cualquier cosa es un gran acontecimiento. Yo le pongo la boca a un helado, el helado se cae al piso. ¡Wow! Esto es algo. Sucedió algo. La mayor parte del tiempo no sucede nada. Por lo menos durante estos videos. Si esto no estoy haciendo una crítica, esto es normal. La vida de los seres humanos es una vida que en su día a día es desprovista de grandes emociones, gran parte del tiempo es el tedio, este día que pasó, o ayer o antier, es un día que probablemente no nos acordaremos dentro de, no estoy hablando de 2 años, no nos vamos a acordar de este día probablemente dentro de 2 semanas, a menos de que haya pasado algo, uy, ese día fue el día que boté el celular o algo por el estilo. Pero de resto, it's an eventless life. Y esto es lo que estamos en gran medida poniendo en las redes. Esto es el espectáculo, increíblemente. Lo que es contenido, lo que es vacío de contenido. Yo quiero conectarlo con esa vida eventless, ¿no? Donde la vida normalmente no tienes esos picos emocionales. Y por eso cada vez más se está buscando el sensacionalismo en el espectáculo, ¿no? Pero lo chistoso es que eso no es nuevo. Cuando te hablaba como de esos happenings, encontré que hubo uno bien interesante en 1971 de un artista que se llama Chris Burden. Y el happening de él se llama Shoot. Básicamente le dice a un amigo que le dispare en el brazo izquierdo. Él es la escultura y pues muy controladamente entre estúpido pero también inteligente o smart dentro del mundo del arte, pues le dispara. Y es algo que termina heredando, por ejemplo, Jackass, ¿no? Ese reality en donde buscas hacerte daño, pero pues en el momento de Burden era porque pues también era una manifestación
entre mediática y buscando el espectáculo, pues estaba pasando la guerra de Vietnam, ¿no? Y pues también era como esa violencia contra los cuerpos de los jóvenes. Ahora, pues para tener ese pico sensacionalista, hay cosas que están pasando en las redes para transgredir la realidad. Y ahí entonces esa realidad, claro, se vuelve más mediática y seguimos ahí aumentando la pasividad del consumo, porque no sé, Roberto, si tú te harías daño o le dispararías a Andrés en un brazo, ¿no? Definitivamente no. Espero que no salgamos con un disparo acá. Pero pues al final terminamos siendo consumidores como mórbidos, voyeristas de una realidad que decimos nunca va a pasar, pero lo que tú dices, esa realidad falsa y superficial, al final sí termina siendo como la realidad y que queda como ese rezago pasivo, pero es parte del alimento de nuestras mentes. Entonces, claro, un chico que está viendo sin mucho pensamiento crítico. Eso es lo que se llama como esa pseudo realidad, pero puesta en escena. Y pues sin control de compra de armas, pues termina que siendo un mass shooter o algo así, ¿no? Sí, eso es parte de nuestro espectáculo, claro, sí. El acto extremo, ¿cómo no? Y hay, como filósofo, el interés filosófico a veces consiste claramente en invertir. No es que a veces el que se va a disparar sobre un grupo de personas lo hace para tener un contenido. Gran parte de los contenidos radicales violentos se hace para la producción del video. Lo mismo que en el turismo. Vamos hasta Machu Picchu para la foto. No es que yo estoy aquí y qué emoción me tomo una foto. Fui por la foto. Es como si estuviéramos llenando de contenido las redes. Realmente es impresionante. Pero en ese espectáculo sí, hay, claro, hay lo que dices. Jackass en MTV. Fíjate que los símbolos, o por lo menos los símbolos, no, las mismas palabras que utilizaban ayer eran muy claras. Ojo, no intentes esto en casa. No intentes esto en casa. Estos son idiotas profesionales que hacen esto, ¿no? Se prepararon para ser idiotas. Para hacer esto, jugar rugby con una colmena de avispas, por Dios, deslizarse, un deslizadero de estos de los niños, pero con papel lija y tú sin pantalones, tirarse por una pendiente que no bajan los carros por allí, pero tú te tiras en un carrito de mercado. Claro, parte de esto lo llevamos a cuando se dio este cambio en los 90. Parte de esto lo llevamos a nuestras redes. La gente claramente haciéndose mucho daño a sí mismo, lo que tú dices. Pero mira, Angélica, que parte de lo interesante es cuando no fue este extremo. Parte era simplemente saltas en un charco y te hundes más de lo que creías. Ya. Este contenido se puede volver viral, pero incluso cosas, las que para mí resultan las más interesantes, son las cosas que denotan prácticamente nada, una vida sin sucesos. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho una práctica que se puso de moda, creo que ha pasado un poco de moda, que se llama Hear Me Out. Sobre todo lo hacían las chicas. Cogían una torta y encima de la torta ponían palitos, banderitas, con las personas de las cuales se enamoraban. Pero no eran el chico del curso, no. Estoy enamorada de Vladimir Putin. Pero ese palito no era para un muñeco vudú, ¿no? No. Esto era una declaración loca. Una torta inocente. Sí, estoy enamorada de Mordecai, el compañero de rugby en un show más. Estoy enamorada de Smithers, el de los Simpsons. Qué sé yo, ¿no? Cantidad de personajes locos y son estas búsquedas lo que nos caracteriza.
fíjense que esto incluso lo que hemos hecho es al revés. Entonces, hemos llevado ese eventless life hasta las figuras que son muy famosas. Entonces, de nuevo, si ustedes cogen a Kanye West o cogen a Kim Kardashian, Kim Kardashian en su vida pues no es cantante, no es actriz porno, no es nada, ella en su vida no pasa mucho. Y este Keeping Up with the Kardashians era esto, pero a gran escala. Es decir, es como el camino de regreso. Es coger esa vida sin eventos y montarla en la gran producción, que va en el sentido contrario. Y ahí pasa algo, Roberto, y es que en esa vida sin sucesos se supone que pasan cosas genuinas, ¿no? Y me parece bien interesante atarlo a lo que es realmente auténtico, ¿no? Entonces, supuestamente lo genuino es lo espontáneo, la risa, la emoción, una carcajada de la nada, la Kardashian abriendo la nevera y encontrando un limón seco. Eso en teoría sería algo genuino, ¿verdad? Pero pues a la larga, eso genuino o lo que aparentemente es genuino pasa por un proceso uno de captura, edición y compartir. Entonces, ¿qué genuino puede tener como ese process flow en donde pues realmente dudas de qué es lo auténtico y a la larga pues al final como una crisis identitaria como consecuencia, ¿no? En donde yo a veces hasta dudo, ahora ya metiéndole un poquito como de yéndonos a la AI, que es auténtico y que no, y lo conversábamos con Andrés el otro día. Esas poses que tratan de ser capturadas o esas imágenes, pero pues que al final carecen de alma, ¿no? Y en el mundo del espectáculo y del show, ¿dónde está el alma? Sí, esto que mencionas, pues precisamente, eso, Angélica, es la sociedad del espectáculo de Guy Debord. Cuando nuestra vida se vuelve ese espectáculo. Lo decías tú con Kim Kardashian. Entonces, si abres la nevera, aunque sea hubiese un limón seco allí, habría espontaneidad. Pero este es el espectáculo, este es cuando la vida ha devenido realmente espectáculo, el gran espectáculo de nuevo. Esta última idea que mencionas, para ponerla en el contexto de la discusión de Debord, no, pues que te diría Debord, no, es que ya no hay auténtico versus fingido, ya no hay auténtico versus inauténtico, lo cual yo lo entiendo mucho más en términos hoy en día de las redes. En las redes sí que es claro. Ya no hay caso de preguntarle a alguien, ¿ese de tu perfil eres realmente tú o estás ahí fingiendo? No, ese eres tú. Este soy yo, por definición. Soy yo. Es que no hay, digámoslo así, ese otro yo que llora en privado o que no sé qué. Esto en muchos sentidos simplemente no existe, no es relevante. Es una idea que he trabajado muchas veces y es que nuestra vida se asemeja cada vez más a un piloto de un programa de televisión que no vale nada si no salió al aire. Y esto es una idea que hemos trabajado mucho en el café filosófico y que aquí la vuelvo a decir, me parece muy importante. Por eso tenemos crying selfies, ¿no? Cuando lloras, funeral selfies, cuando estás en el funeral, te tomas una foto con el muerto y este tipo de cosas, porque lo que no pasa públicamente en tu vida simplemente es como si No existiera. no existiera. Tal cual. ¿Sí? Como cuando te casas y se te ocurrió o le pasó algo al fotógrafo, no te casaste. Así es. Así es. Si no hay las fotos del evento, ni para qué lo hicimos. No tiene sentido. Bien, yo quisiera mencionar algunas ideas, pero le voy a dar la palabra a Andrés antes. Sí, creo que nos podemos quedar hablando de este tema muchas horas. Siento que conecta mucho con las realidades que tenemos hoy en día y con las que hemos venido creciendo a lo largo de los años.
me hacía yo una pregunta relacionada de nuevo con este concepto de una vida sin eventos, una vida en la que no pasa nada. Si yo lo contrasto con esta idea de que viene que sale o que se desprende de la sociedad del espectáculo, de que la vida se define como ese cúmulo de espectáculos. Si yo tengo esa comprensión de que la vida debería ser un cúmulo de espectáculos, pero en mi vida no logro, no soy capaz de generar este cúmulo de espectáculos, entonces ¿será que eso me genera como cierta desazón frente a la vida? O sea, ¿será que muchos de nosotros que no logramos eh, producir esa cantidad de espectáculos, estamos tal vez sintiendo que nuestra vida no vale mucho en comparación con la de otros? Hoy en día se habla mucho sobre la ansiedad, se habla mucho sobre la depresión y no quiero entrar acá pues en un debate psicológico porque no soy un experto en psicología, pero genuinamente me hago la pregunta de si esa es la idea que yo tengo en la cabeza de una vida bien vivida, si no puedo generar estos espectáculos, entonces tal vez no estoy logrando tener esa vida bien vivida. Cuando tu referente es la comparación con la vida de los demás, ¿no? Porque Ajá. estás en ese marco y en ese territorio en donde estás viendo una realidad que, como decía Roberto, pues al final es una ilusión, ¿no? Entonces eso termina convirtiéndose como en tu línea base, en donde las 3 o 4 fotos que algún amigo postea es un gran evento, otro amigo posteará cada hora, pero también es otro gran evento. Entonces, claro, es donde empieza como esa disonancia. En mi vida no pasa nada, no estoy creciendo. Si me comparo con la gente en LinkedIn, entonces pues yo tampoco estoy creciendo profesionalmente y no soy manager, CEO, No tengo esos Chief títulos que Officer, eso. exactamente. Entonces, por supuesto, yo creo que hay como esa frustración porque tampoco, o yo no sé si ustedes qué opinan, pero es muy difícil identificar lo que es real y lo que no, y lo que es una apariencia o es una postura, ¿no? Entonces, yo lo conecto, pero con una duda mía, ¿no? Entre esa vida sin eventos y que pues estamos al final casi que haciendo un poco con apariencias, me estoy dando contra tumbos, contra ilusiones, ¿verdad? Pero antes habíamos hablado en algún momento en nuestro café de los símbolos, ¿no? Y que los símbolos son importantes también como una representación de la realidad. Como hay como una distancia entre un polo en donde lo simbólico trata de representar y hablar de cierta manera de una realidad para darnos un entendimiento y la apariencia de alguna manera también representa la realidad, sino que es un poco más efímera y superficial. Ahí hay una buena discusión entre la diferencia entre lo simbólico y las apariencias, ¿no? Sí, yo quisiera retomar esa idea que ustedes dos mencionan. Hemos hablado mucho de la apariencia y la realidad, pero quisiera tomarlo por el lado de otro aspecto que me parece apasionante de lo que mencionan y es el aspecto comparativo que hay en este espectáculo. El espectáculo que nosotros tenemos, hay redes que son exclusivamente para compararnos. Instagram hasta hace poco no permitía el intercambio verbal de usuarios, hasta hace unos años. Solo nos podíamos ver. De nuevo, la frase de Word. El espectáculo es dinero que solo puedes ver, no puedes tocar. Esto es exactamente, pero ese dinero, ese capital acumulado, ahora somos nosotros. Pero para ponerlo en términos más concretos, claro, un mundo en el cual lo que este espectáculo nos expone es a ver a otros. Ya no es como en el 60 de The Board. Si tú veías la modelo de Chanel en la gran valla publicitaria.
el personaje que nos gusta aquí tanto, el hombre Marlboro en la gran valla publicitaria, tú decías, yo quiero esa vida libre, y yo quiero esa vida. No, ahora estás viendo a otro. Pero piénsenlo en concordancia con lo que hemos dicho. Esa vida sin eventos también significa, ¿qué es lo que envidiamos del otro? No es el glamour es la normalidad. La normalidad. ¿Cómo quisiera yo tener esta cocina ordenada, al fin, como esa señora del video? Mira los hijos de fulanita que salen en las fotos de Facebook, míralos todos bien, arregladitos, y mira tú cómo sales. Es la normalidad lo que quisiéramos. Pero claro, una vida de esta instancia comparativa nos arroja yo soy un ganador, yo soy un perdedor, o yo soy un perdedor, tú eres un ganador, esta persona está triunfando, yo no, etcétera. Pero yo creo que esa envidia se intensifica cuando sabes que es de alguien conocido. ¿Sí me entiendes? Porque si es un fulano en París que está triunfando, pues yo digo, bueno, nació en un país del primer mundo, entonces yo no tenía oportunidad. Pero Sí, cuando... Gianni Versace. Sí, pero pues cuando veo que la amiga con la que me comía las onces en noveno y que pues tiene una gran vida, creo que se siente más la envidia y mucho más intensamente, ¿no? La vida de mi vecino, como yo podría hacerlo, tenemos en teoría las mismas condiciones, pero yo no lo estoy logrando. Sí, ese yo podría hacerlo muy interesante en muchos aspectos, porque mira que es el éxito en medio de toda nuestra forma del espectáculo. Uy, ese que está siendo arrollado por un toro en MTV, esto lo podría hacer yo también. Este tipo de tonterías yo las podría hacer. No me importa lo que decías tú, Angélica, hace un rato, no me importa lastimarme. Si salgo herido de esto, ganaré viralidad, ¿no? Ni siquiera fama. Yo hago una distinción allí que, bueno, no viene al caso ahora, pero ni siquiera fama. La fama tiene un nombre asociado. La viralidad es simplemente la repetición de tu imagen, la repetición. Ni siquiera va asociado a tu nombre necesariamente. Nuestros modelos de reconocimiento masivos son de viralidad, más que de fama. Piensen en Bansky, por ejemplo. Pero esto es tema para casi un café y un podcast completo. Pero quisiera, si están de acuerdo, ir cerrando con algunas ideas. Volvamos a The Board. ¿Qué hacemos cuando el espectáculo nos deprime, decaemos? Como decía Andrés, el espectáculo es una especie o nos bota a una especie de espiral descendente y autorreferencial en la cual la solución al malestar que nos puede producir esa comparación con los otros, sentirse perdedor, es decir, el malestar que nos procura el mismo espectáculo es consumir más espectáculo. ¿Estás muy agotado? Ve y te haces un spa de uñas. ¿Estás muy cansado? Voy a sintonizar el curso de meditación trascendental que encontré gratuito en YouTube, etc. Es decir, de nuevo, no hay escapatoria del espectáculo. Debord lo vivió dramáticamente en su vida. Debord fue un alcohólico, murió a causa de su alcoholismo y lejos de arrepentirse de su alcoholismo, uno de sus últimos documentos fue alabando el alcohol, diciendo que igual él se hubiera entregado a esto, quizá, vaya uno a saber, buscando una salida final y dramática al espectáculo del cual él pensaba no había una salida más que en la muerte. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos despedimos por hoy, pero la conversación continúa.